Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Primera de Corintios 10, versículo 13. Dígame un fuerte amén. Vamos rápido, hermanos, a la palabra. Bien, dice la palabra del Señor. Realmente es desde el versículo 14, pero para no estarnos devolviendo, porque el versículo 14 comienza con la palabra por tanto. Entonces, por tanto, se refiere a todo lo que está antes del versículo 14. Dice, versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Cuántos están pasando por pruebas, hermanos? Gloria a Dios. Mire cómo es la Biblia, declara, ¿verdad? Aquella persona que quiera suicidarse, hermanos, hay que leerle este versículo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es fiel, hermanos? Fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Hermano, qué fresco me da, hermano. Sino que dará juntamente con la tentación la salida. Dígale al hermano, hay salida a la prueba que estás pasando, para que podáis soportar. Aunque no voy a hablar de esto. Ahora sí viene el versículo 14. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Mire, hermano, cómo se enlaza una cosa con otra. Ahora le voy a explicar qué relación hay entre el versículo 13 y el 14. Porque Pablo está diciendo, por tanto, huyan de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, o sea, el culto antiguo, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, aquí viene el mensaje, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podemos beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ay, ay, ay. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de las novelas. Dígame ay, 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 hermanos. Y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. El mensaje que le he puesto en esta mañana a la predicación, el título a la predicación de hoy se llama o la mesa del Señor o la mesa de los demonios. Vamos a darle un aplauso al Señor por esta palabra. Déselo fuerte, hermano. Bien, creo que el mensaje que leímos y el título que acabo de ponerle a la predicación es muy claro. Ya usted sabe a dónde voy a dirigir a este mensaje. Algo que decía Rafa al final de la oración tenía que ver con palabras más, palabras menos con este mensaje. Es con una vida de consagración. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermano. Yo no sé si usted lo percibe, hermano. ¿Cuántos perciben esto, hermano? Uno ve, hermano, las noticias y cada vez las noticias son peores y la maldad es peor. Y no sé si es peor las noticias
o la gente que se está enfriando, acostumbrándose a ver tanta maldad y tanta basura y tanta porquería que el diablo está enviando. Y es uno de los propósitos, hermanos, que el diablo está enviando tanta maldad. Aparte de dañar la humanidad, con esto la gente, y me late que también el pueblo cristiano se está volviendo frío ante tanta maldad. Los versículos, los primeros 10 versículos, no lo vamos a leer, hermanos, porque si no nos extendemos mucho. Los primeros 10 versículos del capítulo 10, que sé que usted va a estar juicioso y lo va a leer más tarde. Pablo les habla a los de Corinto y le da una serie de advertencias, le da una serie de amonestaciones acerca de la historia de Israel. Esas mismas advertencias y amonestaciones que fueron para los de Corinto, basado en la nación de Israel, son las mismas advertencias y amonestaciones para la iglesia de hoy. Porque, como dice el versículo 11, estas cosas les acontecieron a ellos, a lo de Israel, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que dígale al hermano que está a su lado, dígale: esta advertencia y esta amonestación es para nosotros. Aleluya. Mire, hermanos, usted quiere aprender grandemente, usted tiene que leer todo el Antiguo Testamento, hermanos. Hay gente que prefiere quedarse nomás con el Nuevo Testamento. Y si no tenemos el Antiguo, hermanos, no vamos a entender muchas cosas, hermanos. Y ahí una de las cosas que vamos a comprender es que Dios no cambia. ¿Cuántos creen que Dios no cambia, hermano? Dios es el mismo del Antiguo Testamento. El que amonestó a Israel es el mismo para nosotros. Y Pablo estaba tomando como referencia al pueblo de Israel. Escucha, el pueblo que vio cómo Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto. El pueblo que vio cómo le vinieron las 10 plagas de Egipto. El pueblo que vio, a eso se refiere cuando dicen que todos estuvieron bajo la nube. O sea, el pueblo que fue sacado de Egipto y que estuvo protegido de la nube de Jehová 40 años. El apóstol Pablo los pone de ejemplo a ellos que mayormente andaron por vista. Esa lección es para nosotros que andamos por fe en este tiempo de la gracia, hermanos. O sea, la lección es igual. A los que anduvieron por vista, muchos, la gran mayoría, gente de guerra, gente que vio literalmente el poder de Dios, esa gente murió en el desierto. No crea esa teoría de salvo siempre salvo, hermanos. Eso no lo enseñamos aquí en la iglesia y no es bíblico. Ha habido abuso con la gracia de Dios, hermanos. Ha habido abuso. Aún la predicación, hermano, yo entiendo perfectamente lo que es la gracia. Para que no me malentiendan, nadie aquí le podrá añadir un codo o un centímetro a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos salvos por gracia primeramente, dice Pablo, ¿verdad? Y después dice, por fe en Cristo. Pero la gracia no es relajo, hermanos. La gracia no es cruzarse de brazos. Ellos, hermanos, han debido entrar en el reposo de Dios y no entraron por las siguientes razones que están en los versículos siguientes. Ellos no entraron por la idolatría, hermanos. Usted sabe la historia. Moisés se subió nomás 40 días a orar al monte, a pedir la dirección de Dios. Moisés se demoró 40 días escuchando la ley de Dios.
Y estos 40 días de demora le bastaron a Israel para decirle a Aarón: este Moisés se está demorando. Y usted sabe la historia, se hicieron un becerro de oro. Hermano, esto no tiene lógica. Esto no tiene lógica. O sea, ¿de qué me está hablando esto? Hermanos, que el ser humano siempre va a tender a olvidarse de Dios. Dios lo saca de Egipto y se hace un becerro. Oiga, de sus manos, con el oro de Egipto. ¿Ustedes creen que eso no le ha pasado a la iglesia, hermanos? Se quedaron postrados en el desierto por la idolatría. Ellos se quedaron en el desierto por la glotonería, hermanos. Ahí lo dice la Biblia, hermanos. Ellos dice la Biblia que se sentaron a comer y a beber. Esto me habla de un pueblo glotón, hermanos. Mire, hermanos, ¿sabe una de las razones por la cual la gente pierde la sensibilidad espiritual? Es porque no practica el ayuno, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Los que están cargados de comida y no aguantan venir aquí a congregarse siquiera un domingo, a ayunar, sino que no vienen a la iglesia, sino se comen su arepa de huevo. Aló, hermanos. No vienen a la iglesia, sino se toman su café con leche porque les da dolor de cabeza. Miran la dependencia grande de la iglesia al café, que les ha intoxicado el cuerpo, que ya no pueden ayunar porque si no hay café les da dolor de cabeza. Yo no te voy a decir que te vas a quedar ahora por un café. Lo que te estoy diciendo es que practiques más el ayuno. Esta gente se quedó por glotón. ¿Por qué se quedaron en el desierto? Porque le dieron lugar a las distracciones más que a Dios. Porque no en vano, usted se va a encontrar aquí en el versículo 7, lea allí el versículo 7, dice: ni seas idólatras como algunos de ellos, pues está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. ¿Y qué más se levantó a hacer, hermano? Esto lo hicieron el día que hicieron el becerro de oro. Se levantaron a jugar. En sí mismo, hacer un deporte no es malo, hermano. Pero hay gente, hermano, que es esclava de esto. Esclava del deporte. Las horas que se le invierten viendo a la televisión no se la invierten al reino de Dios. Esta gente se quedó porque se levantó a jugar. La palabra jugar literalmente en el griego significa pasarla bien, hacer deporte, hermanos. ¿Cuánta gente, hermanos, aún es esclava de los juegos de azar, del ludo, del parqué, del dominó, de apostar al dinero? ¿Por qué se quedó esta gente en el desierto? Porque cayeron en fornicación. No crea que fue un desordencito allí nada más de hacer un becerro. Ellos hicieron orgías sexuales allí. Comieron hasta saciarse. Por eso se quedaron por fornicación espiritual, hermanos. ¿Cómo es Dios de celoso? ¿Por qué se quedaron ellos en el desierto? Dice el versículo 8, porque murmuraron, hermanos. La quejabanza, la murmuración, aún contra Dios, contra el liderazgo, contra el proceso que tú estás viviendo, te atrasa en ese desierto. ¿Cuántos me están siguiendo en el mensaje, hermano? Y por todas estas cosas, hermanos, se quedaron en el desierto. Ya no les gustaba la comida que Dios le daba, hermano. Mire, hermanos, ¿a cuántos Dios los sacó de la esclavitud del pecado? ¿Cuántos creen que estamos mejor ahora que antes? Y ni siquiera te estoy hablando económicamente, te estoy hablando espiritualmente, que es lo que más le interesa a Dios. Lo demás lo tenemos que luchar nosotros con la ayuda de Dios. Pero lo que más le interesa a Dios es la salvación de las almas. Antes nos revolcábamos como un cerdo. Antes nos revolcábamos, hermano, allí en el lodo cenagoso. Ahora Dios nos saca de las tinieblas a la luz admirable para que nunca más
estemos, hermanos, allí en el barrial comiendo la comida de los cerdos. Nunca más, por la sangre de Jesucristo, hermano. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Oiga, hermano, ya vamos a aterrizar el mensaje, hermano. Mire, Dios los saca de Egipto. Empiezan a quejarse por el agua. Dios le da agua. Empiezan a quejarse porque anhelaban los pepinos, los puerros, los melones, las cebollas, los gordos de Egipto. Y ahora Dios le da una sola comida. Diga conmigo, una sola comida. Mira, se la da el Padre, una sola comida. Y ahora empezaron a anhelar la comida de Egipto. Yo no sé si está haciendo la relación. Se estaban quejando de la comida. Cuando una persona se queja de la comida, realmente no se está quejando de la comida, se está quejando de los padres. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Dígame si me está comprendiendo. ¿Cuánta gente cristiana no se queja de la comida? Y delante ponen al pastor. Pero detrás se están quejando de la comida. Y detrás se están quejando del Padre que te da la comida para que seas salvo, para que corrijamos cosas, para amonestarnos, para corregirnos. Ahora, mira esto. Se quejaron de la comida y detrás estaban rechazando a Dios. Por eso se quedaron en el desierto. Ahora anhelaban devolverse a Egipto. Pregunto, ahora, ¿qué estaban anhelando ellos sin darse cuenta? Les pregunto, contésteme a alguien. ¿Ah? Más específico, alguien sé qué dice. Se los digo de papaya. Acá rechazaron al Padre, la palabra. Ahora estaban anhelando la comida. Ahora, ¿a quiénes estaban anhelando ellos, hermano? Al faraón, a Satanás, hermano. ¿Será posible eso? Que le esté pasando a la iglesia. Por algo dice la palabra que esto fue escrito a nosotros para amonestarnos. Dios mío, el que no ama la palabra, hermano, estoy hablándole al pueblo de Dios, hermano, vea, no está mal, está re mal. Tarde o temprano terminará anhelando a Satanás. Sé que no es un mensaje fácil, hermano, pero es la gran realidad. Porque ¿qué otra comida te vas a comer? O la que te ofrece Dios, o la que te ofrece Satanás, hermano. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermano? ¿Cuán delicado es esto, hermano? A mí este capítulo, a mí siempre me ha gustado. Hay mucha enseñanza en este capítulo. Me asombra la sabiduría de Pablo, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Como en un solo capítulo dice tantos años en el desierto. Ahora, en pocos versículos dice tantos años de Israel en el desierto, hermano. Simplemente para amonestarnos, para advertirnos, hermanos. En otras palabras, esta gente en el desierto tiró la toalla. Dígale al hermano que tiene a su lado, dígale, no tires la toalla. Oiga, hermano, vea, yo he visto mucha gente tirar la toalla en el cristianismo, hermano. Y nadie, hermanos, está exento, escucha lo que te voy a decir. Nadie está exento de ser tentado de tirar la toalla. ¿Cuántos ángeles dicen amén o ay, ay, ay? Yo digo amén, hermanos. Una cosa es que seas tentado a tirar la toalla. Otra cosa es que tires la toalla. Esta gente tiró la toalla. Esta gente no entendió el proceso de Dios en el desierto. Hay un proceso de Dios, hermano, en todo lo que estamos pasando. Hay un orden, hermano. A veces uno no ve, hermanos. Por eso quise empezar leyendo el versículo 13. Porque ellos, hermano, Dios los metió a una prueba. Y en la prueba muchas veces tiramos la toalla. Mira, hermano, una vez estaba en tremenda angustia económica. Tremenda angustia, hermano, desesperado. Vea, cogí una plata. Te hablo de hace años, ¿no? Voy a pensar que es en estos días. Cogí un dinero
y me fui a coger exclusivamente el baloto, hermanos. Yo ya iba en el camino con paso fuerte, firme, y llego ahí enfrente de la máquina y me da miedo. No lo cogí. La gente está esperando que diga si lo cogí. Hermano, porque hermano, vea, a veces en las pruebas uno quiere tirar la toalla. Y en las pruebas económicas, ¿cuántos creen que Dios es nuestro proveedor, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios es exclusivamente nuestro proveedor? ¿Y por qué en las pruebas económicas en lo primero que pensamos es en la tarjeta de crédito? ¿Aló? Ay, hermano. En el banco, en el pagadiario, en el que nos presta. Tú no te vas a condenar por eso, pero sí te digo, hermano, que esa es una forma de tirar la toalla. En el préstamo fácil. Y Dios te está enseñando, hermanos, en ese proceso económico o en ese proceso familiar o algún proceso interno que Dios está tratando contigo, con todo. Dios nos trata, gracias a Dios. Por eso resalto el versículo 13. Mire, aunque no es el mensaje, pero sí quiero que sea como la antesala, la introducción a todo lo que voy a decir. Porque esto tiene, mire, dice, no nos ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación. Esta palabra tentación, tradúzcalo como prueba. Toda tentación, así sea de el diablo que nos quiera desviar, toda tentación se puede resistir. Mire, hermanos, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Oiga, hermano, mire lo hermoso que viene ahora. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. ¿Cuántos han querido tirar la toalla en estos tiempos, hermano? Dígale al hermano, no tires la toalla. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, hermano. Dios a ti te da fuerza. Tenemos a nuestro favor a Jesucristo, a su sangre. Mientras estamos acá, Jesucristo le está orando al Padre. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso es que Dios es fiel, que no nos dejará que caigamos en tentación, hermano. Si no quedará, Dios mío, vea, hermano, lo que pasa es que tenemos que abrir los ojos. ¿Se acuerda cuando Abraham ya estaba a punto de sacrificar a su hijo? Y dice que miró atrás y ahí estaba el cordero, hermano. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Diga conmigo, hay salida para que podamos soportar. Ahora sí viene, mire, hermano, lo que dice Pablo. Primero, hermano, no sé si usted puede hacer una relación. Primero se nos pone la primera tajada del pan, los 10 primeros versículos. Después la mortadela, que es el versículo 10 13 que acabo de leerle, algo sobre las pruebas. Y ahora viene la otra tajada del pan que dice, por tanto, huid de la idolatría, hermano. Oiga, ¿qué relación tiene una cosa con otra? Aguantar las pruebas, y dice Pablo, por tanto, o sea, que esto está pegado a pasar o no pasar las pruebas. De hecho, hermano, el hecho de que haya cedido a coger la lotería en ese tiempo, hermano, vea, el diablo puso una codicia en mi corazón para solucionar el problema económico por fuera de la dependencia de Dios. Huye de la idolatría. Dígale al hermano, huye de la idolatría. Hay ídolos modernos, hermanos, que ni siquiera el cristiano sabe que los tiene. Ahorita les mencionaré algunos. Y me gusta esto, hermanos. Huye de la idolatría, hermano. Huye de la idolatría. Dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Vea, qué tremendo la palabra de Dios, hermano, es preciosa. Es bien inspirada, es bien articulada. El que quiera negar que la palabra de Dios es inspirada es porque nunca la ha leído, hermanos. Lo que me llama la atención
es que Pablo le está escribiendo a una iglesia que vivía en un pueblo depravado. Es la misma palabra que Dios nos está diciendo a la iglesia. Estamos viviendo en medio de una cultura depravada. Hay mucha corrupción, hay mucha inmoralidad, mucha depravación sexual, hermanos. Con tristeza he escuchado esta noticia, hermanos, de más de 300 sacerdotes en Estados Unidos. Y creo que la cifra quedará en pañales. Obviamente no fue un solo día, ni un mes, eso fue algo sistemático, con el tiempo, con la alcahuetería de algunos. Participaron en la violación, en el abuso de más de 1000 menores de edad en Pensilvania. O sea, ha sido tanta la maldad que ha penetrado, hermanos, a todos los estamentos sociales. La iglesia no se ha escapado. Esto es una vergüenza a nivel mundial. Porque, hermanos, estamos viviendo, hermanos, en una sociedad que nos está empujando a que, sin darnos cuenta, caer en la idolatría, hermanos. ¿Cuántos se sentirían poderosos con un iPhone? ¿A cuántos le daría vergüenza cambiar ese celular que tiene por un celular básico? Porque todas estas cosas, hermano, la sociedad nos está empujando a que pongamos la confianza, el poder, hermano. Vea, a uno le gusta que lo feliciten, ¿o no? A uno le gusta que lo exalten, la carne. Y la iglesia, hermano, sin darse cuenta, está cayendo en mucha idolatría. Por eso que Pablo dice aquí que no podemos comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Una mesa. ¿Con quién come una persona normalmente? Con su familia, uno. Con la gente que ama. Con la gente con la cual se identifica. ¿A cuánto les agradaría comer con demonios, hermano? Yo te recuerdo que la cena del Señor no se celebraba como ahorita. Ahorita hay un vaso desechable para cada uno. Antes había una copa. Por eso que Pablo habla en singular, copa. Una copa, y esa copa todo el mundo la sopeteaba. Aló, hermano. Una copa, el que tenía gripa y al otro que se la pasaba, lo siento mucho. ¿Ah? Era una copa, hermanos. Cuando Jesús lo celebró, era: yo tomé, se la dio a Judas, Judas al otro, y al otro al otro, al otro al otro. Era una copa, hermanos. Perdone, hermano, pero quiero ser crudo hoy, hermanos. Dios nos guarde. Pero ¿qué tal que el anterior a nosotros tenga tuberculosis, hermano? ¿Cómo tomarías tú esa copa, hermanos? ¿Ah? ¿Por qué hay tantos cristianos bebiendo de la copa del Señor y bebiendo de la copa de los demonios? O comiendo la comida del Señor, hermanos. Oiga, de eso se sacudió Daniel, que decidió no comer la porción de la comida del rey. O sea que, hablo de Nabucodonosor, o sea que Satanás tiene una comida, Satanás tiene una comunión, una doctrina, Satanás tiene una mesa de la cual el cristiano no debe participar, hermano. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermano? Copa del Señor, comida del Señor. ¿Qué significa la mesa del Señor? Muchas cosas. La mesa del Señor significa redención. De hecho, la cena del Señor, eso es lo que uno celebra, redención. La mesa del Señor significa liberación. La mesa del Señor significa negación. Como lo leímos ahorita, comunión con su sangre, identificación con la sangre. ¿Ah? Eso es lo que significa la mesa del Señor. Significa santidad, la mesa del Señor. La mesa del Señor significa consagración, oración, fidelidad y todo lo que usted le pueda a Dios dar, que está en la palabra. Eso significa
Consagración. Consagración. Por eso, no en vano aquí está el tema de la idolatría. Sé que para muchos, hermanos, sé que para muchos es inconcebible que tenga una estampita de la Virgen. Algo de la buena suerte, el cuarzo, algún broche. Eso es inconcebible. Y si usted lo tiene, hermano, arrepiéntase. Saque a cualquiera virgen de su cartera, hermano. Pero te quiero recordar que la mesa del diablo, que la copa del diablo es transigencia con el mundo. Quiero decirlo nuevamente. La mesa del diablo es transigir con el mundo. A fin de cuentas, eso no es lo que es idolatría. Mira, hermano, vea cómo se les ocurrió a los israelitas hacerse un becerro de oro. Dios los sacó de Egipto, pero el recuerdo de cómo hacían los ídolos lo vieron en Egipto. Es decir, un pueblo libertado, caminando en el desierto bajo la nube, bajo el cuidado de Dios. Ahora se les ocurre transigir con el mundo. Yo no sé, hermano, pero sé que muchos me han criticado por estas cosas, pero si usted no está glorificando a Dios en Facebook, ¿usted qué hace allí metido de cabeza chismoseando? Porque estamos transigiendo con el mundo. Estamos sentándonos a comer con los demonios. ¿Cuánta contaminación te entra por los ojos? Hay que estar vestido de baño, el otro musculoso. Porque la iglesia no se está dando cuenta, hermanos, que está transigiendo con el mundo. Está contaminándose. Y aquí la palabra de Dios es bien clara. Dígame si tú comerías con agrado el almuerzo que te vas a comer ahora y al lado te ponen la sopita de alcantarilla. Es lo que básicamente el apóstol Pablo está diciendo aquí. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Una tendencia que estoy viendo hace tiempo es cristianos con tremenda vida nocturna. Aló, hermanos. Con vidas nocturnas, y van a comerse a un restaurante que en principio no está mal, pero en el restaurante tienen un show de bailarinas semidesnudas. Esos cristianos están participando de la mesa de los demonios. Y no les importa ministrar al día siguiente como sea. No les importa. Usted va a dirigir la oración. Usted tiene que guardarse el día anterior al menos, hermanos. Usted le toca predicar, hermano, guárdese el día anterior. No esté de larín larán. Usted le toca ministrar la alabanza, hermano. Deje de comer televisión o cuanta cosa o distraerse. Apártese para Dios. Está viendo distracción. Y eso al diablo sí le gusta, la distracción. Yo no sé, no hay, hermano, no hay esa diferencia de lo que se dicen ser cristianos en la manera de vestirse al mundo. Eso no es para aquí, no se preocupe. ¿Y de la música qué? No hay esa diferencia. La misma música vulgar que pone el mundo la ponemos nosotros y nos gusta. Y como salimos que somos cristianos de nombre, no movemos la patica debajo de la mesa, pero es que por dentro nos gusta. Eso es participar de la mesa de los demonios, hermano. Dígame si puede haber una comunión, hermano. ¿Se puede usted imaginar comiendo con demonios? ¿Cenando con demonios, hermano? O nos sentamos a la mesa con Jesucristo, o nos sentamos a la mesa con los demonios. El apóstol Pablo, en Deuteronomio 32, este versículo, este capítulo lo sacó de toda la Biblia, pero
pero también de Deuteronomio 32, versículo 16. Hacer todo lo que a Dios le desagrada. El cristiano que haga lo que a Dios le desagrada está participando de la mesa de los demonios, hermano. Deuteronomio 32, versículo 16. Mira lo que dice, hermano. Aquí es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra demonio. Moisés entendió que todo sacrificio a imágenes era un sacrificio a demonios. El tiempo que pasas horas en la televisión se lo estás sacrificando a los demonios, hermanos. El tiempo que pasas horas en las redes sociales se lo estás sacrificando a los demonios. El tiempo que Dios te da. Versículo 16 dice: le despertaron a celos con dioses ajenos. Dígale al hermano que está a su lado, dígale: Dios es celoso. Diga: Dios es celoso, hermanos. ¿Sabe lo que es eso? Al marido, que el hombre que esté aquí, a ver si le gustaría prestarle esposa. La levantan a garrotazo, porque Dios es celoso. En el buen sentido, ¿verdad? Le despertaron a celos con dioses ajenos. Le provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a quienes, hermanos. No al becerro de oro, a demonios. Detrás, hermanos, de toda procesión hay demonios. Detrás de cada imagen hay demonios. O sea, la gente cuando le ora a una virgen, a un santo, a un ángel, ¿a quién le está orando en realidad, hermanos? A demonios. No estamos jugando con eso. Yo creo que ya esto es ABC, ya usted se le ha enseñado en el. Oiga, ¿de dónde saca la gente tanta cosa? ¿Ah? ¿De dónde? Usted no lo hace, hermano. Pero quizá usted pone la confianza en su tarjeta de crédito cada vez que no tiene plata. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca y de lejos, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. O sea, de Jesucristo. Jesucristo es el verbo. Te has olvidado de tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira, hermanos, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé ellos mi rostro. O sea, Dios se esconde cuando hay un pueblo, hermanos, que transige con el mundo. O sea, gloria a Dios, hermanos. A veces espero hasta la última hora para que Dios me confirme el mensaje. Ahora Rafa oraba, decía esto, ¿verdad? Que queremos venir a solucionar problemas, levantando las manos, pidiéndole a Dios. Pero Dios lo que quiere es consagración. Es lo que Dios más quiere, hermano. ¿Cómo está la iglesia de hoy en día? Que bajes a la iglesia a pedirle a Dios un milagro. Eso, hermano, es tratar a Dios como una prostituta. Perdone que ponga este ejemplo, pero así están tratando a Dios. Dios quiere tu corazón. Dígaselo al hermano: Dios quiere tu corazón. Y después a venir a pedirle a Dios, hermano. ¿Eso qué es, hermano? Apelando a la misericordia de Dios. Que no entienden, los cristianos no entienden ni lo que es la gracia. ¿Qué tanta santidad? ¿Por qué tanta palabra acerca de la santidad en la Biblia? Versículo 20. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una oración perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. No sé si te puedes detener ahí un momento. ¿Con qué estamos provocando la ira de Dios? Con cosas que no son Dios. El cristiano está desperdiciando tiempo valioso detrás de esas redes sociales. Y después queremos que en un minuto Dios responda a nuestra oración, cuando andamos horas y horas y horas chateando, facebookeando y chismoseando. Así no son las cosas con Dios, hermano. Tienes que poner a un lado ese plato de los demonios y consagrarte más a Dios. El cristiano de hoy en día
está desvalorando lo que es la consagración y lo que es la santidad a Dios. La está poniendo a un lado. Cree que el evangelio es soplar y hacer botella. Y lo que le costó a Dios salvar a la humanidad para que otra vez el hombre se vuelva detrás del vómito, como dice Pedro. Esa es gente que fue salva. No me diga que no. Hay gente que dice tan fácil. No, ellos no fueron salvos. Y la salvación sí se puede perder por descuido, por una obstinación del corazón. ¿O quiénes fueron los que gustaron el don celestial? Si no fueron salvos, hermano. ¿Quiénes fueron los que experimentaron los poderes del siglo venidero? Los que fueron iluminados, si no fueron salvos entonces. Ahorita viene, hermanos, estos 4 meses, hermanos. Yo no sé, Dios me ha movido a decir esto. Ahora viene la recocha aún para la iglesia. No estoy hablando para el mundo. Yo no entiendo, hermano, yo no entiendo. Mire, les explico, les pongo este ejemplo, a ver si tiene esto lógica. Pasas el 31 de octubre y tienen calabaza, telaraña y escobas de bruja allí de adorno en las casas. 2 meses después tienen el arbolito de Navidad. En teoría que la Navidad sea cristiana. O sea, un día tienen la mesa de los demonios y 2 meses después la mesa con Jesucristo. Dígame si eso tiene coherencia espiritual. Cristianos que se disfrazan y es una no te disfrazas, pero igual participa, te aprovechas el carnavalito ese y te sales aquí acá a vitrinear porque te gusta el ambiente, hermano. Vea, si toda la iglesia en Cartagena se quedara orando, hermano, vea, usted no se imaginaría el beneficio que eso tuviera para la ciudad entera. Pero usted no participa, pero se compra escondido la bolsita de dulce para repartirla. Estamos participando de la mesa de los demonios y la de Cristo. Eso no tiene lógica, hermano. Esa gente, hermano, se condena. ¿Por qué? Porque es gente que no está consagrada al Señor, hermanos. Porque hay gente que cree que puede estar jugando con Dios, pero también con el diablo. Gente que tienen un poquitico de Dios. ¿Sabe qué le pasa a la gente que tiene un poquitico de Dios? Dios tiene un poquitico de ellos. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? ¿A cuánto Dios les está hablando, hermanos? No podemos estar en 2 bandos, hermano. O somos cristianos, pero nunca seremos medios cristianos. Y nunca serás medio mundano, hermano. Nunca. Nunca. ¿Dónde está la santidad de la iglesia, hermano? Ahorita viene el desorden, el comercio. Y estos 4 meses que vienen, hermanos, la iglesia necesita levantar más la oración. Usted verá verlo, usted los verá, los que toman vacaciones de fin de año, de meses, empiezan a perderse de los servicios. Porque tienen el espíritu navideño. Y de hecho que lo tienen. El espíritu navideño es distinto al Espíritu Santo. Todavía nos afectan estas fiestas, hermano. Y son las fiestas que más llevan gente al infierno. Navidad y fin de año. Y la iglesia participando de la mesa de los demonios. Yo no sé a cuántos Dios les está hablando, hermanos. Si Pablo le puso el ejemplo a los de Corintio con Israel, hermanos, yo creo que este ejemplo también debe traernos ese gran recuerdo de que muchos se quedaron en el desierto. Jesucristo habló de esto. Él dijo que ninguno podía servir a 2 señores. Ninguno. Ninguno. Y hay tanta excusa para uno participar en el pecado, que la adolescencia,
que los mandarinoskis, que soy hombre, que soy mujer. Siempre la gente va a estar sacando excusas, hermano, para practicar el pecado. Mire, y la ignorancia ante Dios no sirve de excusa. Por eso, si usted se devuelve a 1 de Corintios 10, una de las primeras cosas que dice Pablo, dice: no ignoréis. No ignoréis, en el versículo 1. No ignoréis. O sea, la ignorancia ante Dios no sirve de excusa. La idolatría, usted revise, hermano, si usted cree, hermano, que tiene algo en su casa, vea, usted tiene que botar ese ídolo. No solamente físico, sino en su corazón. Hay gente que literalmente, te lo digo, hermano, literalmente no se desprende de los ídolos, de lo costoso que les costó. Porque lo compraron en una antigüedad, en un anticuario, y eso costó millones de pesos, millones de dólares. Pero, hermano, vea, ahí tienen una aseguranza. Y hasta tanto, hermano, no rompan con eso, hermano, van a estar ligados a las tinieblas. Mesa del Señor o mesa de los demonios. Copa del Señor o copa de los demonios. Una de las cosas que me gusta que nuestro Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Esmirna, vaya un momento a Apocalipsis capítulo 2. Esto es lo que la iglesia no quiere. La iglesia en medio de las pruebas retrocede. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 a la iglesia de Esmirna. Mira lo que dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Cuántos reciben esta palabra? Solamente queremos recibir bendiciones y victoria. Verdadero cristiano pasa pruebas. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. ¿Y qué dice al final, hermano? Diga conmigo: sé fiel hasta la muerte. Dígalo fuerte, hermano, dígale: sé fiel hasta la muerte. De esto se trata la vida cristiana, de ser fiel hasta la muerte. No es que a la primera, hermano, vean, aunque usted no lo crea, hermano, a veces he escuchado de cristianos que en angustia han buscado a los brujos y a los hechiceros. En angustia, hermano, Dios mío. Y ahí el diablo los coge. El diablo es tan astuto que enseguida les concede el milagro para engancharlos, para sacarle plata con el tiempo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos le aplauden al Señor por esto, hermano? Primera de Corintios capítulo 10. Ahora sí leo los primeros versículos. Primera de Corintios 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. O sea, la nube de Jehová, pero los había sacado de Egipto. Y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma comida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Es decir, la nación de Israel codiciaron cosas malas. Hermano, usted quiere verse librado de la mesa de los demonios. Hermano, vea, vamos a limpiar el corazón. Limpie el corazón. Limpie el corazón. Dios advierte, hermanos. Dios advierte. Mire, hermano, yo no sé, es la conclusión. Mire, la misma tentación,
es una herramienta para uno sacudirse. O sea que Dios utiliza la tentación que envía el enemigo para que te sacudas y no para que te deleites en la tentación, hermano. Dice aquí, ellos codiciaron cosas malas. Gente del pueblo de Dios que fueron lavados con la sangre y que fueron salvos, codiciaron cosas malas porque se olvidaron de Dios. Dice, ni seáis idólatras como ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, hermanos, cuando se acostaron con las mujeres de Moab. Y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, hermanos, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La mesa de los demonios nos indica comunión con el diablo, hermanos. Eso es lo que significa la mesa de los demonios. ¿O por qué cree usted que usted viene a recibir la cena del Señor? Porque usted tiene comunión con el Señor. Entonces, ¿cómo puede recibir Dios, hermano, un sacrificio de que en la semana recibamos la cena del Señor y después la semana que viene a tener comunión con los demonios, hermanos? Apártate de toda especie del mal, hermano. ¿Cuánta basura estás viendo por televisión, hermano? Participando, hermano, las cosas. Mire, la gran mayoría de las cosas que presentan por televisión pertenecen a la mesa de los demonios. ¿Cómo puede estar un cristiano viendo novelas, hermano? Perdiendo tiempo, viendo películas violentas. ¿Qué le estás poniendo a tus hijos, hermanos? ¿Qué le estás poniendo a tus hijos para calmarlos de esa inquietud? ¿Tú crees que porque son caricaturas y tienen muchos colores, problemas solucionados? Detrás de esas caricaturas están cargadas de demonios. Nombres, préstele atención a los nombres que ellos utilizan, hermano. Mesa de los demonios. Por eso Pablo dice con toda claridad, huyan de la idolatría, huyan de la fornicación, huyan. Vea, el cristiano tiene que estar apartado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí el problema, hermano. Aquí tienes la Biblia para que hagas tanta cosa a favor de la obra de Dios. No me preguntes a mí, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué hago para quemar el tiempo? Eso no, yo no te lo voy a resolver. Tú se lo tienes que preguntar a Dios. Dios está necesitando consagración, hermano. Y creo que la gran mayoría de la iglesia no se imagina de que Dios está preparando a su novia. Aló, hermanos. Dios está preparando a la que va a ser la esposa de su Hijo Jesucristo. Y Dios no se va a llevar a cualquiera mujer que esté sentada a la mesa de los demonios para así vestirla a la fuerza de lino blanco para presentársela a su Hijo Jesucristo. Oiga, ¿por qué Dios utiliza la figura de matrimonio, de casamiento? Porque un matrimonio requiere preparación. La esposa de Jesucristo requiere preparación. Por eso es que las 5 vírgenes se quedaron, porque no estaban preparadas. Dios está preparando a su iglesia, hermano. Cada vez la maldad es más agresiva, hermano. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Dígame. Usted tiene que tener su disciplina de oración, de consagración, de saber estar en el mundo, pero no estar en el mundo, de saber estar con sus compañeros de universidad y de colegio, aunque no termine siendo como ellos. Dejar la trampa, dejar las costumbres que ellos tienen, porque vamos a provocar a celo al Señor. Y cuando tocamos el señorío y la santidad de Dios, Dios se enoja y se aira contra su iglesia.
será, hermanos, que Dios lo está, hermano? ¿Por qué será que el juicio comenzará primero con la casa del Señor? ¿Por qué será, hermanos? Porque Dios quiere limpiar su iglesia antes de llevársela para el cielo. Y creo que cada cosa que nos está pasando tenemos que verla como una oportunidad para uno santificarse más, para uno consagrarse más. ¿Cuándo será el rapto? No sé, nadie lo sabe. Pero los que van a empezar a terminar carrera, de pronto ni la terminen, hermanos. Así que estudia como si te fueras a quedar, pero también vive como si te fueras mañana en el arrebatamiento, hermano. Josué capítulo 24, hermanos. Está preparando a la iglesia, hermano. Hay mucha guachafita en el evangelio, mucho evangelio relajado. Ahorita viene la pedidera de plata en diciembre. Todo el año en pecado y lo van a solucionar con plata, con pactos en dinero. Josué capítulo 24. Mire qué decisión de Josué, hermano. Una vida íntegra como la de este hombre. Una vida íntegra. Y mira lo que termina diciendo. Porque Dios respeta el libre albedrío. El libre albedrío existe. Se puede resistir al Espíritu Santo. Dice 24:14. Josué 24:14. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Dígale al hermano: sirve solo a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado de Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen esto, hermano? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ponte de pie, hermano.